Hay historias que, por más que pasen los siglos, siguen impactando, ¿verdad? Pues la de Santa Apolonia, una mártir del siglo III, es sin duda una de ellas. Un relato de fe inquebrantable y de un coraje que, bueno, sigue inspirando a día de hoy. Bueno, pues vamos a sumergirnos en su vida. Vamos a ver juntos quién fue exactamente esta mujer, qué la llevó a ese sacrificio final y qué legado nos ha dejado, que es realmente sorprendente. Para entenderlo todo bien, vamos a ir por partes. Primero conoceremos a la persona, luego el ambiente que se vivía en Alejandría en esa época. Después nos meteremos en el momento clave, su gran prueba de fe. Veremos el legado que dejó y al final haremos una pequeña reflexión sobre lo que nos enseña su historia. Venga, pues empecemos por el principio. ¿Quién era Apolonia? Para eso tenemos que viajar en el tiempo, hasta el siglo III, a Alejandría en Egipto. Y ojo, no hablamos de una persona cualquiera, sino de una mujer muy, muy respetada en su comunidad. Apolonia era diaconisa, y uno podría preguntarse qué significaba eso en aquella época. Pues era un papel fundamental. En la iglesia de los primeros siglos, las diaconisas eran verdaderos pilares. De hecho, sabemos que Apolonia ya era una mujer mayor, muy conocida por su piedad, su bondad, y por cómo se dedicaba a ayudar a los demás. O sea, toda una vida de servicio. Bien, ahora vamos a meternos en el contexto, porque es clave para entender lo que pasó. Nos situamos en Alejandría sobre el año 249, y el ambiente para los cristianos no era nada bueno. La cosa estaba muy tensa, a punto de explotar. Aquí hay un detalle muy importante. El martirio de Apolonia no fue parte de una persecución, digamos, oficial del emperador. No. Fue algo que surgió justo antes. Todo empezó por un adivino de la zona que empezó a caldear el ambiente contra los cristianos. El resultado, una revuelta popular violentísima. Las turbas, completamente descontroladas, se dedicaron a asaltar las casas de los cristianos. Y fue en mitad de todo ese caos donde atraparon a Apolonia. Y ahora sí, llegamos al núcleo de la historia. ¿Y cómo sabemos todo esto con tanto detalle? Pues tenemos una fuente de primera mano, una carta de San Dionisio, que era el obispo de Alejandría y fue testigo directo de todo. Vamos a escuchar sus propias palabras, que describen la brutalidad de lo que pasó. Dice así: también prendieron a la admirable virgen anciana ya, Apolonia, a la que, rompiéndole a golpes todos los dientes, le destrozaron las mejillas. Es una descripción cruda, muy directa. Nos deja claro el nivel de violencia que sufrió. A ver, la secuencia fue tremenda. Primero la capturan en medio de la turba. Después, el tormento. Se ceban con su mandíbula, le rompen todos los dientes. Un acto muy simbólico, ¿no?, para intentar silenciar su voz, su fe. Y finalmente llega el ultimátum. Le preparan una hoguera y le dicen: o blasfemas, o renuncias a tu fe, o te quemamos viva. La disyuntiva era brutal: renunciar a todo lo que crees o morir en el fuego. Es una prueba de fe definitiva. Es difícil siquiera imaginarlo. Para Apolonia, esa decisión lo era todo. Y justo ahí, frente a las llamas, Apolonia hace algo que nadie se esperaba. Pide un momento, solo un instante. Claro, sus captores seguramente pensaron: ya está, va a ceder, el miedo ha podido con ella, y se lo concedieron. Pero lo que pasó en ese instante lo cambia todo. No estaba dudando. Quería dejar claro que su sacrificio era un acto de amor totalmente voluntario, no algo forzado. Y así, ante la mirada atónita de todos, fue ella misma la que caminó hacia las llamas y se arrojó al fuego. Pero claro, su muerte no fue el final de la historia, ni mucho menos. Fue el principio de un legado potentísimo. Vamos a ver ahora cómo se ha recordado a Santa Apolonia a lo largo de la historia y cómo el arte ha reflejado su figura. Aquí hay que aclarar una cosa curiosa. El relato histórico, el de San Dionisio, nos dice que le destrozaron los dientes a golpes. Sin embargo, si vemos cuadros o estatuas, casi siempre aparece con unas tenazas y un diente. ¿Por qué? Bueno, aunque no sea el hecho exacto, se convirtió en un símbolo visual muy potente para que todo el mundo entendiera al instante el tipo de tormento que había sufrido. Y claro, de ahí, de ese tormento tan específico, viene su patronazgo. Por todo lo que pasó, Santa Apolonia es considerada la patrona de los dentistas, de los odontólogos y, por supuesto, de cualquiera que sufra un dolor de muelas. Durante siglos y siglos, la gente la ha invocado pidiendo alivio. Y con esto llegamos a la última parte, a la reflexión. Porque más allá de la historia, de los hechos, ¿qué nos enseña la vida de Santa Apolonia sobre el sufrimiento y la fe? La primera idea es muy potente. Nos dice que el sufrimiento, cuando se afronta con fe, con aceptación, no tiene por qué ser algo vacío o inútil. Se puede transformar, puede adquirir un nuevo significado, un mérito espiritual. De hecho, hay una oración, una meditación inspirada en los santos, que lo resume muy bien.
Dice algo así como, «Señor, aumenta mi dolor, pero aumenta mi paciencia». Fijaos en el matiz. No se pide que el sufrimiento desaparezca, sino tener la fuerza para sobrellevarlo. Es un cambio de enfoque total. Y, por último, una reflexión que nos puede ayudar a poner nuestras propias dificultades en perspectiva. Al final, uno puede pensar, ¿qué son mis sufrimientos en comparación con los que otros han soportado por su fe? Quizás, al hacer esa comparación, nuestros problemas se vuelven un poco más manejables. Así que terminamos con esta pregunta abierta. La historia de Santa Apolonia nos enseña que la fe no elimina el dolor, sino que es una fuerza capaz de darle un nuevo sentido. Y la pregunta que nos queda para reflexionar es esa, ¿de qué manera la fe puede transformar nuestra propia manera de ver el dolor en el día a día?